¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. Bien. Bueno, entonces la idea de hoy es empezar con la parte de equilibrio químico. Por ejemplo, vemos que tenemos la siguiente reacción, el reactivo A y el B para dar C y D, ¿sí? Y como primer paso vamos a definir grado de avance de la reacción. Vamos a definir este símbolo que se llama nu, positivo para productos y negativo para los reactivos. Entonces, por ejemplo, donde tenemos acá va a ir mu sub A, acá va mu sub B y así sucesivamente. Entonces, el grado de avance va a ser la variación en el número de moles sobre ese mu sub A, o que sería como el coeficiente, ¿sí? ¿Qué nos permite esto? ¿Por qué no hacemos solamente variación del número de moles? Porque así entonces va a ser independiente de a qué reactivo lo estamos, o a qué producto lo estamos asimilando. Por ejemplo, si A y B fueran distintos, si nosotros no hiciéramos esta división sobre el coeficiente, tendríamos un grado de avance distinto para la reacción, dependiendo de a qué nos estuviéramos refiriendo. Por ejemplo, si tenemos un mol de A reaccionando con 2 de B, ¿sí? Cuando reaccione 1 de A va a haber reaccionado 2 de B. Sin embargo, significa el mismo grado de avance de la reacción, ¿sí? Entonces, la idea es, con esto nos independizamos entonces de a qué reactivo o a qué producto lo estamos refiriendo. Entonces, siempre vamos a tener un único grado de avance, no importa si lo estamos refiriendo a B, a C o a D, ¿sí? A ese grado de avance lo vamos a denominar con esta letra griega que se llama psi, ¿sí? Y entonces va a ser la variación del número de moles sobre el coeficiente del reactivo o producto que estamos analizando. Nosotros podemos poner el grado de avance en función de reactivos o de productos, aunque acá lo podemos poner como Y sobre UC o D sobre nube, ¿sí? En definitiva, van a ver después en cinética que va a pasar lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a hacer el grado de avance y podemos seguir esa reacción, tanto por reactivos o por productos, dependiendo de qué nos convenga, qué propiedad podamos medir. Acá va a ser un poco lo mismo, vamos a poner, entonces el grado de avance va a ser entonces la variación de moles sobre su coeficiente. ¿Por qué va negativo acá para reactivos y por qué acá va positivo para productos? Porque ¿cómo es la variación de moles para reactivos? Se ¿Cómo es consumen. se consume? Entonces, ¿cómo es la variación de moles para reactivos? ¿Mm? Sheila, el micro. La variación siempre va a ser moles finales sobre moles iniciales. Entonces, para reactivos, la variación de moles va a ser negativa, ¿sí? Siempre voy a tener menos moles que al inicio. Por eso acá va a ir negativo, porque el grado de avance no puede ser negativo. Entonces, si este es negativo, este tiene que ser negativo, ¿sí? Entonces, por eso este es menor a 0. Entonces, siempre el grado de avance es único, no importa para qué nos estoy refiriendo, y es positivo, ¿sí? Entonces, ese parámetro, ese grado de avance va a ser independiente del coeficiente y va a ser, otra cosa importante, independiente de la cantidad inicial, ¿sí? Que no importa acá cuánto tenemos inicialmente, lo que importa es la diferencia entre el punto que estamos considerando y el inicial, pero no cuánto tendríamos en el inicial. Otra forma de seguir o de ver cómo ha evolucionado esa reacción es con la conversión, ¿sí? La conversión va a ser el número de moles iniciales de un cierto componente, puede ser cualquiera de los 4, menos los que tenemos en el instante que estamos considerando sobre los iniciales,
¿sí? Como un porcentaje. Por eso va a estar siempre entre 0 y 1, o entre 0 y 100 si lo multiplicamos acá por 100. ¿Sí? Acá sí, lo que tenemos es, de vuelta, bueno, acá se subir no depende del número de moles iniciales, sí depende del número de moles iniciales. Bueno, se pasó solo, no sé qué está pasando. Bien, estas son las dos formas. Nosotros vamos a trabajar, está enloquecido el programa, vamos a trabajar más con sí que con conversión, aunque alguno de los ejercicios puede estar en conversión. ¿Sí? Entonces, sí es variación de moles sobre coeficiente. Conversión va a ser la variación de moles sobre los moles iniciales. Esa es la única diferencia. Bien, ya vieron ustedes con Angie la variación de energía libre asociada a una reacción. Entonces, lo vamos a ver acá. Seguimos con la misma reacción. Si tenemos temperatura y presión dadas, ¿sí? Y acá mantenemos constante T y P, o mejor todavía, asumimos que T y P inicial y final son iguales. ¿Sí? Acuérdense de todo lo que vieron con Angie de funciones de estado. Podemos decir que la energía libre inicial va a ser el potencial de A por su número de moles, más el potencial de B por su número de moles, más el C, más el D, lo mismo. ¿Sí? Esto se puede establecer siempre para cualquier reacción. En este caso, nos planteamos una hipotética de A más B para dar C más B. ¿Sí? Entonces, siempre esa energía inicial va a ser la sumatoria de los moles por su potencial químico. Pero si ahora a esto le anexamos la función que recién vimos, o sea, el grado de avance, o diferencial grado de avance, o sea, la diferencia del grado de avance, vamos a tener entonces que para los reactivos van a desaparecer, ¿sí? Una determinada cantidad de moles de A multiplicada por su coeficiente, lo mismo para B, y van a aparecer para los productos determinada cantidad de moles de C multiplicada por su coeficiente, lo mismo para B. Entonces lo que vamos a hacer es, en estas definiciones, ponerlo en función de ese grado de avance. Ven que acá lo que hice fue, entonces, el inicial era mu sub A por el número de moles de A. ¿Qué le pasó a A? Y A lo que tuvo es una variación de moles de A. En este caso se consumieron. Acuérdense que este era negativo. ¿Sí? Entonces, puse lo mismo ahora final, o sea que esto sería mu sub A por número de moles de A final. Pero ¿cómo es el número de moles de A final? Es igual al inicial más lo que se convirtió. En este caso es negativo porque se consumió. Lo mismo para B, lo mismo para C y lo mismo para D. Entonces lo que hice fue introducir dentro de la ecuación que teníamos el grado de avance. ¿Sí? Bueno, ese G final va a ser igual al G inicial más la variación que hubo por el consumo o la formación de moles de reactivos o de productos. En definitiva, lo que vamos a tener es que esa variación de energía libre va a ser igual a los potencial de A por su coeficiente, más el de B por su coeficiente, más el de C por su coeficiente, más el de D por su coeficiente, por el grado de avance, por el diferencial grado de avance, o sea, por la diferencia del grado de avance, según lo que hemos considerado. El grado de avance que vimos hoy, que era este, ¿no? Acá. ¿Sí? Variación de moles hora. O sea que esto sería la variación de esto, sería lo que varió el número de moles por cada uno de esos coeficientes del compuesto, de cada uno de los compuestos. Bien. En definitiva, entonces podemos establecer una función que nos vincula la variación de energía con la variación de grado de avance. Bueno, acá no se dejan enloquecer por las fórmulas, acá que lo que vamos a ver entonces es que esa variación de energía libre con respecto a la variación de grado de avance, temperatura y presión constante, lo que nos va a dar es la sumatoria de los potenciales de cada uno de los componentes por el coeficiente,
Y esto va a ser igual a la variación de energía libre a T y P constante. ¿Sí? Bueno, esto es en general, esto se va a cumplir siempre. Vamos a ir paso a paso para que se vaya entendiendo. Igual esto después lo vamos a desarrollar, así que con algún ejemplo, así que no se preocupen si acá quedó muy teórico, muy en ecuación. Vamos a tomarnos un ejemplo un poco más sencillo, un poco más fácil de entender, y después vamos a ir a uno más parecido a lo que vamos a ver en el práctico y lo que vamos a ver en los ejercicios. Vamos a suponer que ahora que esa reacción se da solamente con un reactivo que es A, que además es sólido, y nos va a dar otro reactivo, otro producto que va a ser B, pero que también es sólido. ¿Sí? Entonces, según lo que vimos recién, podemos decir que la energía libre pasa los moles de A por su potencial químico más los moles de B por su potencial. Y esto se va a cumplir siempre. O sea que, si se acuerdan de lo que vimos en propiedades coligativas, o lo que vieron con Angie, definíamos el potencial químico como la energía libre sobre los números de moles. ¿Sí? No sé si se acuerdan. ¿Sí? Esto es aplicar nomás la definición de energía libre o la definición de potencial. Sí, hay veces son sólidos invisibles, ¿sí? Podemos asumir que el potencial químico del sólido es igual al potencial químico del sólido puro. ¿Sí? Esto se acuerdan que lo habían visto con Angie cuando vieron la parte de Henry y de Raúl, y lo vieron conmigo cuando vieron propiedades correlativas. Entonces, en este caso de sólido, yo puedo poner que la variación de energía libre va a ser los números de moles de A por el potencial químico de A puro, más los números de moles de B por el potencial químico de B puro. Esto es porque se trata de sólidos. ¿Sí? En el caso de sólidos, yo puedo asumir que el potencial químico es igual al potencial químico del sólido puro. Esto generalmente tiene que ver con que los sólidos precipitan por separado, o sea que si tengo el sólido con alguna impureza, va a precipitar el sólido puro y las impurezas van a precipitar por separado. Bien. Vamos a considerar para este tratamiento que partimos de A puro. ¿Sí? O sea que inicialmente tenemos un mol, para hacerlo sencillo, de A puro y nada de B. ¿Sí? O sea que partimos del sólido A. Podríamos haber partido de otra situación en la cual tenemos A y B. ¿Sí? Para hacerlo más sencillo, para que se entienda bien, vamos a partir de únicamente A sólido. Y vamos a ver cómo evoluciona este sistema. Ya que en este sistema que vamos a considerar ahora, tenemos inicialmente solamente A, ¿sí? Y para hacerlo sencillo, un molde. Bueno, si vemos acá arriba, entonces sustituimos moles de A por 1 menos moles de B, lo que se transforma de A va a ser de B, ¿sí? Entonces, los moles de A en todo tiempo van a ser 1 menos los que se convirtieron en B. Entonces sustituimos acá esto para dejarlo en función de B. Podríamos haberlo dejado en función de A también. ¿Sí? Pero queremos eliminar una de las dos variables para poder graficar luego. ¿Sí? Entonces, sustituimos acá. Entonces, en todo momento los números de moles de A van a ser siempre 1, que era el inicial, menos lo que pasarán a formar parte de B. Esto también porque esta reacción es 1 a 1, ¿no? O sea que acá no ponemos coeficientes porque esto es 1 a 1. Si no, acá cambiaría un poco la ecuación, sería un poquito más complicada. Vamos a hacer el caso más sencillo de todos. ¿Sí? Entonces, para dejar la función g en función solamente de uno de los dos, en este caso lo ponemos en función de b, sustituimos entonces número de moles de A por 1 menos b. ¿Sí? Y entonces nos quedaría g en función de número de moles de B. Esto lo podemos graficar, si ven, un poquito con un poquito de imaginación o un poquito de cultura matemática, esto es como una ecuación de una red. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la contribución de A la energía libre, la contribución de B a la energía libre. Si bien acá queda 1 sobre número de moles de B, recuerden que esto es porque
el número de moles de A es 1 menos el número de moles de B. De vuelta porque partí de 1 inicialmente, ¿no? Si no, también esto sería otro. Bueno, inicialmente entonces, como tenemos un mol de A, tenemos que la G inicial de parte de A es igual el potencial químico de A puro, porque este vale 1. ¿Sí? En el final, como era la reacción, era 1 a 1, voy a tener 1 de B. ¿Sí? Entonces, de vuelta este en el final va a valer 1. ¿Sí? Esto porque elegí trabajar con un mol. Y porque la relación entre A y B es 1. Y suponiendo que todo A se consume para dar B, ¿no? O sea que la reacción se termina. No hay un equilibrio en el medio, digamos, ¿sí? O sea que esto es en esta dirección y todo el A se transformó en B. ¿Sí? Entonces puedo asumir que al final todo el A pasó a ser B. Entonces al final voy a tener un mol de B. Entonces esto sería potencial químico de B puro por 1, por eso nos queda. Bueno, la idea de hacer esto es, de ponerlo en función de uno de los dos, es que pueda graficar. Entonces puedo graficar potencial químico en función del número de moles de B. De vuelta, podría haberlo hecho en función de A, ¿no? Acá, acá ponía número de moles de A, y acá en lugar de poner B, ¿sí? Ponía el número de moles de B, iba a ser 1 menos de A, que podría haber hecho puesto acá en función. Bien, inicialmente entonces voy a tener solamente A, o sea que este término vale 0, ¿sí? Porque no tengo nada de B, ¿de acuerdo? O sea que el inicial va a ser el potencial químico de A. Entonces acá voy a poner el potencial químico de A, esta recta va a empezar por acá. Y al final va a pasar lo mismo. Este va a ser todo B, o sea que esto va a valer 0. Entonces este término va a valer 0 y solamente me voy a quedar con el mu sub 0 de B, porque este vale 1. Así que esto va a ir de acá hasta acá, ¿sí? Como una recta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende por qué es la recta? Esta sería para cada uno de los componentes, esta sería la sumatoria de los dos. ¿Sí? O sea que el de A va a ir cayendo porque va cayendo el número de moles hasta que se haga 0 porque ya no tengo más A. El de B empieza en 0 porque no tengo nada de B hasta que llegue a un mol de B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Alguien se perdió? ¿Repito algo? ¿Se ¿Entendido? entendió? Bien. Ven que en este caso es una recta. No hay ningún punto, ningún mínimo ni nada, ¿no? ¿Sí? Y, ¿se acuerdan lo que dijimos cuando vimos la parte de propiedades coligativas? Siempre el sistema va a buscar el mínimo de energía. Entonces, en este caso era cierto que A se va a transformar en B, ¿sí? Y que todo A se va a transformar en B, porque el estado de mínima energía es este. Si yo hubiera puesto B y hubiera querido que B se transformara en A, acá no hubiera sido un proceso espontáneo, porque B tiene menos potencial que A. O sea que para que B se transformara en A, el potencial químico de B tendría que haber sido mayor que el de A. ¿Sí? Por eso en este caso es totalmente correcta la suposición de que todo A se transformó en B. ¿En cuánto tiempo se hace esa transformación? Bueno, eso van a tener que esperar hasta el capítulo que viene cuando veamos la parte de cinética. O sea que acá solo estudiamos la transformación desde el punto de vista termodinámico, o sea, si es posible o no es posible. ¿Sí? ¿Cuánto demora? Eso sí, eso es parte de la cinética y lo vamos a ver en el otro capítulo. Acá no sabemos cuánto demora, si esto se hace en un segundo, un año, un siglo, eso no sabemos. Pero sí que termodinámicamente es favorable que A se transforme en B, que todo A se transforme en B. ¿Sí? Y ven que no hay ningún mínimo, no hay nada. Acá el mínimo va a ser cuando todo A se transforme en B. ¿Sí? Entonces, ven que el delta G de esta reacción va a ser una constante que va a ser la diferencia entre el número de moles de A menos el de B en realidad, que es el delta es final menos inicial, menos el D. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta, profesor. ¿Me escucha? Sí,
Se escucha, perfecto. Fuerte y ¿Por claro. qué no son iguales la recta del B y del A? O sea, del compuesto B y el compuesto A. O sea, ¿por qué el B vale menos? El B vale menos porque siempre va entre 0 y el potencial químico de B. ¿Sí? Y el potencial químico de B es más chico que el de A. Para este caso, ¿no? Pero si no fuera así, yo A no lo transformo en B. Yo para que A se transforme en B, B tiene que tener menor potencial que el de A. Yo Ahí va. si quiero transformar B en A espontáneamente, el potencial químico de B tendría que ser mayor al de A. O sea que tendría que estar por, no sé si se ve el mouse, ¿sí? ¿Se ve? Se ve. O sea que tendría que estar por acá y entonces sería así. Y bajaría de acá para acá. Y ahí sería mayor la pendiente de B que la de A. ¿Sí? Pero esta pendiente es mayor que esta simplemente porque la diferencia entre potencial químico de A y 0 es mayor que la diferencia entre potencial químico de B y 0. Acuérdense que arrancamos en 0 porque partimos de 0 de B. Y terminamos acá en 0 porque terminamos con 0 de A. Porque termodinámicamente A se va a transformar todo en B porque el potencial químico de B es menor al de A. ¿Sí? Y siempre el sistema va a intentar estar en el estado de menor potencial. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe, sí, perdón. Bien, entonces el grado de avance acá lo podemos poner en función de A o de B. ¿Sí? Acá lo pusieron en función de B, diferencia del número de moles de B sobre su coeficiente. En este caso, el coeficiente era 1, el final es 0, así que el grado de avance al final va a ser la cantidad de número de moles de B. ¿Sí? Entonces, el sentido espontáneo de esta reacción, que tenga un potencial químico de A mayor que el de B, va a ser siempre A dando B. ¿Sí? El sentido espontáneo sería lo que les estaba contando recién, sería al revés si B tuviera un mayor potencial que A. Entonces ahí sí, ahí sería B el que se descompondría para darnos A. ¿Sí? Este sería el caso que les estaba comentando. Y ven que si yo hiciera acá las rectas que veíamos hoy, la de A sería así, o sea, sería más chiquita, y la de B sería así, ¿sí? O sea, más grande. ¿Sí? En este caso la reacción es irreversible y transcurre hasta completarse. No hay ningún punto en el medio que sea de menor energía. ¿Sí? Ven que es una recta y siempre se va a transformar todo A en todo B en el primer caso en el que el potencial de químico de A es mayor al de B, o todo B en todo A en el segundo caso en el que el potencial químico de B es mayor al de B. ¿Sí? Y esto entonces va a ser irreversible, no va a haber un equilibrio, va a transcurrir hasta que se complete. Lo que se puede discutir, no en esta unidad, sino en la unidad que viene, es en cuánto tiempo pasa de uno a otro. Eso depende ahí sí de la cinética y no lo vamos a ver en este capítulo. En este capítulo vemos qué pasa, qué sucede termodinámicamente. O sea, si el sentido espontáneo es uno o el otro. El sentido espontáneo sí, entonces va a ser siempre un sistema que va de mayor energía a menor energía, de mayor potencial a menor potencial. Entonces, en este caso es espontáneo de A a B. En este caso, que el potencial químico de B es mayor al de A, va a ir de B a A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, eso para sólidos. Ahora con gases se va a complicar un poquito más. Vamos a suponer ahora, y de vuelta vamos a empezar de la forma más sencilla, suponiendo que tenemos un molde de A gas para dar un molde de B gas. ¿Sí? De vuelta va a pasar lo mismo, pero ahora si recuerdan de la magistral clase de Angie, lo que pasaba era que ahora el potencial químico de la especie gaseosa iba a ser igual a su potencial químico puro más un cierto componente, ¿sí? RT logaritmo de la presión parcial de ese componente. Por ejemplo, acá si fuera A, sería el potencial de A, sería el potencial químico puro de A, más RT por logaritmo de la presión parcial de A. Lo mismo para B, ¿sí? Entonces, cuando hacemos
la variación de energía libre en función del grado de avance, ahora, hoy nos quedaba potencial de B puro menos el de A puro. Pero ahora, ¿sí?, nos quedan dos factores más. RT logaritmo de la presión de B y RT logaritmo de la presión de A. ¿Sí? Si hacemos propiedad de logaritmos, RT logaritmo de la presión de B menos RT logaritmo de la presión de A, por propiedad de logaritmos nos queda RT logaritmo de la presión de B sobre la presión de A. ¿Sí? Acá simplemente usé propiedades de logaritmo. ¿De acuerdo? Este era el que tenían hoy, ¿se acuerdan? Entonces, ahora se agrega un término nuevo, que es este. Pero este va a variar según el grado de avance. ¿Y cómo va a ser este término con respecto a este? Esto es positivo en el sentido de si, va dependiendo de cómo sean los potenciales de uno y otro, ¿no? Este va a variar según cómo sea. Si yo parto de A, este va a ser menor a 1 al principio, o sea que va a ser negativo. En algún momento, si la presión de B es mayor a la de A, este es mayor a 1, entonces esto va a ser mayor va a ser positivo. ¿Sí? Pero entonces va cambiando. ¿Qué pasa? Me están enloqueciendo. Bien, pero entonces va a depender de esta relación que va a ir variando. Estas son constantes, como vimos hoy. Este es el potencial, a determinada temperatura no va a variar, este no va a variar. O sea que estos eran constantes, como vimos en el ejemplo de recién. Pero estos sí van a ir variando a medida que va transcurriendo la reacción. Así que podemos pasar de un término positivo a uno negativo o al revés. ¿De acuerdo? Entonces, este de vuelta es el de hoy, el potencial de A y el potencial de B. ¿Sí? Vamos a partir, si partimos de vuelta de A, la presión de A es mucho mayor a la presión de B. ¿Sí? O sea que esto se va a acercar, este va a ser mucho más pequeño que este. O sea que esto va a ser menor a 1, este va a ser negativo. ¿Sí? Sí, la variación de energía libre con respecto al grado de avance es menor a 0, vamos a decir que el sentido espontáneo es el sentido directo, o sea, de A para ir a B. ¿Sí? Ahora, entonces, se va a ir transformando A en B. ¿Qué va a ir pasando? Que esta presión va a ir aumentando, esta va a ir disminuyendo. Cuando nos acerquemos al final, la presión de A va a ser mucho más chica que la de B. ¿Sí? Entonces, esto va a ser mayor a 1. Entonces, este va a ser positivo. ¿Sí? En ese caso, entonces, puede pasar que si este término sea mayor que este, recuerden que este era mayor que este, ¿no? Así que acá esto era negativo. Entonces, hoy este era negativo y este también era negativo. Entonces, la reacción se iba a desplazar hacia el lado de A dando B. Pero ahora, ¿qué pasa si en un determinado momento este es negativo, pero este es positivo? Ahí puede llegar a pasar que este término sea mayor que este, entonces la variación de energía libre con respecto al grado de avance va a ser positiva. En ese caso, ¿sí?, la reacción va a ser espontánea para el otro lado, lo que no nos pasaba hoy con los sólidos. Al no estar esto, esta variación siempre era negativa. Así que siempre era espontáneo en el sentido de A a B. Pero ahora que tengo dos términos, si en algún momento este término llega a igualar y a pasar a este otro, ¿sí?, entonces ahora se va a transformar que la variación de energía libre con respecto al grado, a la variación de grado de avance va a ser positiva y entonces cambiaría en el sentido. Eso visto acá en la gráfica, ¿qué les parece que va a pasar entonces? Hoy teníamos que esto bajaba así, ¿no? Acá lo pusimos parecido a los potenciales, pero hoy si el potencial de B era por acá, este venía para acá con una recta. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora la pendiente de B va a ser mayor que la de A. No, eso depende de vuelta de los potenciales. Lo que va a pasar es que va a tener un mínimo acá, ¿no? Porque aparece este factor. Entonces, este va a venir por acá y en algún momento va a haber Perdón, un mínimo. yo no te oí bien. ¿Va a tener un qué dijiste? Un mínimo. Ahora lo vemos igual. Ok.
O sea que en algún momento va a ser 0, va a tener un mínimo. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser el mínimo acá? Y bueno, acá lo que va a pasar es, ese mínimo va a ser cuando esto iguale a esto. ¿Sí? Está claro, voy de vuelta por las dudas si no se entendió, si fue muy rápido. Cuando teníamos dos sólidos, esto no existía, ¿no? Porque el potencial de la sustancia le igualaba al potencial del puro. Este era más chico que este en el caso inicial, ¿sí? Por eso esto era menor a 0, por eso era espontáneo hacia el lado de los productos. Vieron cómo en el caso anterior, vuelvo por las dudas por si no se entendió, vieron que para que fuera espontáneo de B a A, este tenía que ser mayor a este. Para que si era espontáneo de A a B, este era mayor a este. O sea que si hacemos el delta G para ese caso, es negativo. ¿Sí? Para que sea espontáneo en el sentido que nosotros planteamos, tiene que ser negativo. ¿Sí? En el caso inicial, este era mayor a esto, este no existía, o sea que esto era negativo, o sea que es espontáneo de A a B. En el segundo caso, este era mayor a este, o sea que esto era positivo, o sea que para que este pasara a A, acá tendría que ser al revés la recta. ¿Sí? Ahora se introduce un nuevo término que es este, que ven que inicialmente es negativo, o sea que se va a seguir cumpliendo y más todavía es que variación de energía libre con respecto a variación de grado de avance es negativo. Pero a medida que este se va transformando de A a B, este va disminuyendo y este va aumentando. Va a llegar un punto en el cual este va a ser mayor que este y este cambia de signo. Este ahora va a pasar a ser positivo. Recuerden que este es negativo, ¿no? Entonces, en ese caso todavía, si esto es pequeño, sigue siendo negativo. O sea que se sigue transformando en este sentido. Pero va a llegar un momento en que este es igual a este. Y tienen distintos signos. Ahí se va a hacer igual a 0. ¿Sí? O en el caso extremo que veíamos acá, que A se transformó casi todo en B, entonces lo que ha sucedido es que este término es mayor a este, y este es positivo y este negativo. En ese caso, entonces, la reacción iría en el sentido inverso. ¿Sí? Acuérdense que para que se dé el sentido directo, delta G tiene que ser negativo, para que se dé en el sentido inverso, delta G tiene que ser positivo. Bien, entonces va a haber alguna relación de presiones en las cuales esta diferencia de variación de energía con respecto a la variación de grado de avance sea igual a 0. ¿Sí? Este es constante. Esto depende solamente de la temperatura y de los compuestos que estemos considerando, de los elementos que estemos considerando. Este se va a ir transformando de A a B hasta que en algún momento este término iguale a este. Entonces, como este es positivo y esta variación es negativa, en algún momento esto se va a dar así. ¿Sí? Bien, entonces si esto es igual a 0, puedo pasar esto para este lado, o sea que la variación de los potenciales químicos puros va a ser igual a esta relación. Sí, acá Nico lo que dice fue hacer exponencial de cada uno de los lados, para poder sacarme de arriba el logaritmo. Y entonces, como les decía, va a tener una gráfica de este, con un mínimo acá. ¿Sí? En este mínimo, esta variación es igual a 0. Entonces, ese es el mínimo de energía. ¿Sí? O sea, que es lo que va a intentar el sistema, estar de vuelta en el mínimo de energía. Hoy, cuando solamente eran sólidos, esto no se detenía y bajaba hasta que llegaba al potencial de B, porque el de potencial de A era mayor al de B, y entonces siempre el mínimo de energía va a ser cuando todo A se transformó en todo B. Ahora no, ahora se va a detener en algún punto entre uno y otro, porque tengo dos términos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender esa posición de equilibrio? A ver si se entendió algo o enloquecí un poco. ¿De qué les parece que depende esa posición de equilibrio? La posición de equilibrio entonces va a ser de vuelta la del mínimo de energía, ¿no? O sea que cuando la variación de G con respecto a la variación de grado de avance es igual a 0. De los ¿Sí? potenciales.
Ahí está, por un lado de la diferencia de potencial. ¿Sí? No sé si de los potenciales, o en definitiva sí, sino de la variación de los potenciales. ¿Y de qué más? Bueno, también del cociente de la presión. De la relación entre las presiones, que es lo que veíamos acá. O sea que va a depender de esta diferencia y de esta relación. O sea que cuando esta relación va multiplicado por RT y haciéndolo ahí, sea igual a esto, ahí voy a estar en un delta G igual a 0, voy a estar en el mínimo de, ¿sí? Si resuelven esto matemáticamente, esta va a ser la relación que les daría el mínimo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la posición de equilibrio va a depender de la diferencia entre los potenciales químicos y de la relación entre las presiones. ¿Sí? Y siempre buscamos el mínimo de energía porque es lo que va a querer el sistema, estar siempre en el punto de mínima energía. En el caso anterior, no teníamos otro factor, era potencial químico de uno menos el de otro, siempre venía bajando. El mínimo iba a ser cuando todo se transformara de uno, del de mayor potencial al de menor potencial. En este caso no, en este caso va a haber un mínimo intermedio, ¿sí? Que va a depender entonces de la relación entre los potenciales químicos, la diferencia entre los potenciales químicos de uno y otro, y la relación de las presiones. Bien. Entonces, vamos a tomar de vuelta un sistema con gases. Vieron que el del sistema con sólidos era muy simple, iba de uno a otro y no se iba a detener en el medio. En este caso vamos a poner un poco más de picante, le vamos a agregar un reactivo más y un producto más. De vuelta, si son todos gases, el delta G va a ser entonces la sumatoria de los coeficientes por el potencial químico de cada uno. Y a su vez, como son todos gases, el potencial químico va a ser el potencial químico del puro, más un factor que depende de la presión parcial de cada uno. Recuerden que era la presión parcial, ¿no? Que lo vieron con Angie, lo escribieron para el parcial, y la presión parcial era la presión de el componente de cada uno de los gases, ¿no? La sumatoria de las presiones parciales es igual a la presión total. Bien. Si hacemos el mismo análisis que hicimos hoy, nos va a quedar como un término que va a depender de los potenciales químicos de los puros, ¿sí? Acá ven que les queda negativo los de los reactivos, pero acuérdense que los potenciales son positivos, lo que pasa es que la variación es negativa. Entonces acá les queda menos A, esto estaba en la primera hoja de la transparencia, cuando era reactivo el nu, o sea, el coeficiente lo poníamos negativo porque se está consumiendo, para que no nos quede negativo esto, ¿sí? Entonces, nos va a quedar, por un lado, todo este factor que depende de los potenciales químicos de cada uno de los componentes, más un término que depende de las presiones, ¿sí? Esto en realidad era menos RT logaritmo de la presión de C, y así sucesivamente. Por propiedad de logaritmos, los que quedan sumados van multiplicados, los que quedan restados van dividiendo, y cada uno elevado a su coeficiente. ¿Sí? Hoy habíamos hecho el más sencillo, que era un A dando B y uno de A dando uno de B. Ahora este es el caso general. En este caso entonces nos queda elevado a su coeficiente. Y acá acá queda elevado, acá queda multiplicado por su coeficiente. Los menos son porque se están consumiendo. Nada más. Bien, entonces, nos va a quedar un segundo término que va a depender entonces de las presiones parciales, y sobre todo de la productoria de las presiones parciales. ¿Sí? A ese término le vamos a llamar entonces constante de equilibrio. Que cuando no está en el equilibrio, o sea que yo inicialmente puedo colocar A, B, C y D y no estar en equilibrio. ¿Sí? Cuando no está en el equilibrio, existe esa productoria, o sea, yo puedo calcular este delta G, solamente que estas no son las relaciones de equilibrio. Cuando no están las relaciones de equilibrio, yo puedo tomar ese valor de la productoria de presiones y le voy a llamar J sub P, o pueden ver en alguno de los libros como Q sub P. ¿Sí?
Ahora, todos estos que estaban en función de solamente estos de acá, perdón que vuelva, estos los voy a llamar delta G0, ¿sí? Este es el famoso delta G0, ya que solo depende de las potenciales puras, ¿sí? O el potencial a una atmósfera, como decía ahora. Entonces, esto lo voy a llamar delta G0 y esto me va a quedar como un término que depende de las presiones parciales. Entonces yo puedo poner esto como que la variación de energía libre va a ser la variación de energía libre 0 más un término que depende de las presiones parciales. ¿Sí? Si ese término que depende de las presiones parciales lo pongo como J sub P, entonces me queda esta expresión. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Alguno se perdió? ¿Voy de vuelta en algo? ¿Están todos perdidos? No, no. Todas las anteriores son ciertas. ¿Qué va a pasar en el equilibrio? Delta G0 va a ser igual Ahí a... está, como vimos recién, entonces va a estar en un mínimo, entonces delta G va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, si delta G es igual a 0, yo puedo pasar este para acá, como hicimos hoy, y delta G0 va a ser igual a menos RT logaritmo de la productoria de presiones. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Solo que ahora estas presiones no son cualquiera, son las presiones de equilibrio. Entonces, cuando son las presiones de equilibrio, a ese lo voy a llamar K sub P. ¿Sí? Vieron que esa es la misma expresión de la productoria, o sea que este J sub P en expresiones igual a este K sub P, o sea que es la presión de C elevado a C, la presión de D elevado a D, sobre la presión de A elevado a A, por la presión de B elevado a B. Esto es exactamente igual, solo que este puede ser cualquier presión, a cualquier momento de la reacción, y este es la misma expresión, pero estas expresiones son las de equilibrio. ¿Sí? A eso le vamos a llamar entonces constante de equilibrio. ¿Sí? Y ahí tiene que ver un poco con lo que veníamos a estudiar en esta tarde. O sea, ¿qué sería un equilibrio? ¿Cómo entienden ustedes un equilibrio? Si hoy les dicen que estudiaron y ustedes dicen equilibrio, ¿qué se va a cumplir en el equilibrio? ¿Cómo, ¿Qué se va perdón? a cumplir? ¿Qué se va a cumplir en el equilibrio? ¿Cuál sería la condición de equilibrio? En general, para cualquier reacción química. No cambian ni los productos ni los reactivos. Ah, está, que no hay variación en las composiciones. Y ojo que eso, si lo vemos más detenidamente, no significa que no haya transformación, sino que lo que significa es que la velocidad, en el sentido directo y en el sentido inverso, son iguales. O sea que estas relaciones quedan fijas. Esta relación queda fija. Para una determinada temperatura, esta relación tiene un único valor. ¿Sí? A eso entonces le vamos a llamar constante de equilibrio. Y va a depender entonces solamente de la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Hasta acá entonces cómo llegamos a esa constante y que en el equilibrio eso tiene un valor fijo, que va a ser función de T. ¿Sí? Si yo fijo la temperatura, ese valor de la constante, o sea, esta relación tiene un valor fijo. Yo después puedo variar uno y otro y hacer que vuelva a tener el mismo valor, pero la relación tiene que tener un único valor. ¿Sí? Y una vez que se estableció en equilibrio, no hay cambios en esa expresión. ¿Sí? Si bien va a seguir habiendo reacción para un lado y para el otro, las velocidades directa e inversa son iguales. ¿Bien? Bueno, esa K sub P entonces va a depender de la presión de cada uno de los reactivos y productos elevado a su coeficiente. Y si es K sub P, eso tiene un valor fijo para una determinada temperatura. Entonces, yo puedo calcular con esa K sub P, con esa relación, mediante esas expresiones, el delta G0, o teniendo el delta G0 puedo sacar
la constante de equilibrio para una determinada temperatura. ¿Sí? Esa sería la relación. Esto es lo que vamos a hacer al principio en el práctico. Vamos a obtener la constante y con la constante determinar la variación de energía cero a esa temperatura. Esas presiones de equilibrio dependen de tipo también de cada reactivo y con qué está en el equilibrio. Sí, sí, porque esa K sub P depende de la reacción, ¿no? O sea, que para cada reacción tengo una K sub P distinta. Bien. ¿Sí? No sé si era esa la pregunta, pero creo que sí. Sí, sí, sí. Si yo en lugar de acá pongo, en lugar de B pongo F, por decir algo, sí, esa K sub P puede variar cualquier otra cosa. Entonces acá tendría una presión de F elevado a la F. ¿Sí? O más sencillo todavía, si en lugar de, si cambio los coeficientes, y por ejemplo acá en lugar de B es B sobre 2, ahí también me va a cambiar la- las presiones de equilibrio, y acá la expresión también me va a quedar presión de B elevado a la B sobre 2, por decir, por poner un ejemplo más. Yo estoy inventando en este instante, ¿no? A propósito de la pregunta. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí. Bueno, vamos a ver el ejemplo 1. Nos piden calcular delta G0 y K sub P a 2,98 para la reacción que tiene. Monóxido de carbono gas más un medio de oxígeno dando dióxido de carbono. Bien, como datos nos da el delta G de formación de CO2, ¿sí? El delta G de formación de CO, ¿sí? Y nos piden entonces calcular delta G0 y K sub P. A ver quién está unido ahí de neuronas y calculadora y me calcula delta G0 y K sub P. Bueno, acá tendríamos que haber aclarado que estos datos son a 2,98. Pero bueno, suponemos que son a 2. Bien, ¿cómo hacemos? ¿Quién tira ahí algunas ideas? ¿Quién se las juega? Y teniendo los delta G, puedo plantear la fórmula delta G0 más RT, logaritmo de P y de espejo P. Ahí está, ¿no? ¿Se acuerdan que ese delta G0 general para la reacción era este de acá, ¿no? Era como este de acá, donde lo tenía, donde lo perdí. Acá, ¿no? Este delta G0 salía de acá, o sea que la sumatoria de los delta G0 de cada uno podía obtener el delta G0. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea que acá, como dice Sandra, yo puedo obtener, con los datos que me dan de delta G0, puedo calcular el delta G0 de la reacción. Pero ahí me entra ya una duda, me falta uno, ¿no? Tengo el de CO2, tengo El el de CO2. oxígeno. Pero Ahí, ese es cero, ¿no? ahí, Ahí va. ahí va. Para los elementos en su estado elemental, o sea, en su estado, por ejemplo, en este caso a 2,98 el oxígeno es gas, vale 0. ¿Sí? Entonces, ahí no nos estaría faltando ninguno, simplemente es que solamente ese vale 0. Entonces, como decía bien Sandra, ahora lo que hago es sumar estos y calculo el delta G0 de la reacción. Y con el delta G0 de la reacción, y lo que vimos recién, delta G0 igual a menos RT logaritmo de K sub P, voy a tener la K sub P a esa temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, nos preguntan también como parte B, ¿qué diferencia se espera si se considera en lugar de la reacción de un mol de monóxido, 2 moles de monóxido? Y eso tiene que ver con lo que nos preguntaron hace un rato. Ahora vamos a ver la parte A primero. Entonces, el delta G0 va a ser la sumatoria, y acuérdense que si se consume va a dar un menos, porque en realidad no es que sea menos el delta G, sino que es menos el número de moles. Acuérdense que esto es potencial por
variación de moles, y si es un reactivo, la variación de moles es negativa. ¿Sí? Ahí de vuelta, como decíamos recién, no va el de oxígeno porque se vale. Entonces hacemos el delta G0, nos queda esa cuenta, no sé si alguien la había hecho. ¿Sí? 257,2. Ahí, eso. Y como decía Sandra, ahora ahí ya tenemos el delta G0, ¿sí? Con eso y la ecuación que veíamos hoy, podemos calcular la K sub P. ¿Sí? K sub P va a ser E a la menos delta G0 sobre RT, o eso sale de que delta G0 es igual a menos RT logaritmo de K sub P. ¿Sí? Y ahí obtenemos entonces el valor de la K sub P. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora nos preguntaban qué pasaba si en lugar de tener un mol de CO, hacíamos reaccionar 2 moles de CO. ¿Y ahora? Te queda el doble. Ahí, como veían también hoy, ¿sí? Vieron que acá, ¿dónde era lo que lo tenía? A ver si lo encuentro fácilmente hoy. Ven que para el delta G0 multiplicábamos por los coeficientes. ¿Sí? Así que acá de vuelta, no va a quedar igual el delta G0. Ahora ese delta G0 va a estar multiplicado por ese 2. ¿Sí? Así que ahora tenemos esta reacción, entonces aparece acá el 2. También tenemos 2 de CO2. ¿Sí? Así que acá van a ir multiplicados los 2 por 2. Entonces ahora el delta G0 nos queda 514 y evidentemente también la K sub P nos va a cambiar. Nos queda lo mismo pero al cuadrado. ¿Sí? ¿En qué era lo que me preguntaban hoy? Que la K sub P depende también de la reacción. No sé cuánto ahora se me dio la pantalla. ¿Qué le pasó? No, no te vayas. No, no, no. Bueno, mientras se recupera la pantalla, si es que se recupera, vieron entonces que, como preguntaban hoy, depende de cómo escriba la reacción o a qué reacción haga referencia. ¿Sí? Tiene importancia si es por 2 moles o por 1 mol, cambia el delta G0, ¿sí? Cambia la K sub P. Ahí, ahora sí. Ahí volvió. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguno se perdió? ¿No? ¿Hola? No, ¿todo bien? Bien. Bueno, esto nos lleva a hoy, veíamos que partíamos de solamente reactivos, pero una de las preguntas que podemos tener o que se puede presentar en algún problema práctico o en algún problema de un ejercicio es dada una mezcla de reactivos y productos. O sea, inicialmente, por ejemplo, yo en el ejemplo que tenía recién, tenía A, B, C y D. Suponíamos que A y B iban a dar C y D porque partíamos de A y B. O sea, que lo único que podía pasar era que A y B transcurrieran en el sentido directo y nos dieran los productos C y D. Pero ¿qué pasa si tenemos los cuatro? ¿Cómo sabemos si la reacción va de A a B a C y D, o sea, en el sentido directo que nosotros planteamos la reacción, o si va en sentido contrario? O sea, C y D se descomponen para darnos A y B. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, yo hoy no tenía inconveniente porque partiendo de estos dos, lo único que puede pasar es que estos dos se transformen en C y D. ¿Sí? Y como todos son gases, por más que estos tengan menor potencial químico que estos, la relación de presiones, este era 0, este era lo que fuera, inicialmente, lo que haya puesto, el logaritmo era 0 sobre
sobre algo, o sea que eso no me va a dar menos infinito, siempre se va a dar para explicar, por lo menos inicialmente. Pero ¿qué pasa ahora si coloco los 4? ¿Sí? De vuelta, si coloco 3, o sea, si me quedo sin uno de ellos, tampoco puede ir para el otro lado. O sea, si yo pongo A, B y C y no tengo D, este no puede venir para formar A y B, ¿no? O sea que el caso este es entre el que tenga los 4, claro, los 4 componentes. ¿Sí? Ahí, ¿cómo se les ocurre que irá? ¿En qué sentido irá? ¿Cómo haría? ¿Qué estudiaría? ¿Qué miraría? El que está en defecto. ¿A quién le preguntaría? ¿Y el J sub P no lo usábamos para eso? Ahí está, acá lo que tenemos que ver, ahí llegamos al J sub P que dice Sandra, lo que tenemos que ver es de vuelta, ¿quién nos dice el sentido de la reacción? El delta G. Así que tenemos que ver si el delta G es negativo o positivo. ¿Sí? Así que lo que vamos a estudiar es el delta G. Ahí lo que tenemos entonces es inicialmente, o sea que estas presiones son cualquiera, son las iniciales, no son las de equilibrio. Delta G0 puro sí, o el delta G0, perdón, este sí, ese depende solamente de los involucrados y de la temperatura. Así que este lo podemos tener. ¿Sí? Pero esto va a depender de cuánto pusimos de cada uno. ¿Sí? Y ahí puede pasar que este término sea mayor que este. Si este, por ejemplo, fuera negativo, entonces me daría positivo y vendría para acá. O que este término fuera negativo y este positivo, entonces vendría para acá. O sea que lo que tendría que ver ahora es el signo de este delta G, para ver si la reacción va en el sentido directo que lo planteamos nosotros, o en el sentido inverso. O si justo le invoqué a la relación de presiones y este delta G vale 0, y ahí Está en equilibrio. está en En equilibrio. equilibrio. Ahí no se va a convertir en ninguno de ellos porque está en equilibrio. Tendría que pegarle justo a que puse justo la relación de presiones que fueran las presiones de equilibrio. ¿Sí? Ven que si son cualquier relación de presiones, de vuelta le llamé J sub P. Es la misma productoria de presiones que la constante, pero en cualquier instante. Por ejemplo, en el inicial de una reacción. ¿Sí? Puede ser que en algún libro, como les comentaba, acá aparezca Q sub P en lugar de J sub P. ¿Bien? ¿Está claro entonces la diferencia entre J sub P y K sub P? ¿Sí? Sí. Es la misma productoria de presiones, solo que la J sub P es en cualquier instante. Por ejemplo, en el inicial, yo pongo 2 moles de este, 2 moles de este, 1 de este y 1 de este. De pura casualidad podría estar en el equilibrio, pero más probable que no. Eso, yo ahí puedo calcular las presiones parciales de cada uno y eso lo voy a llamar J sub P. ¿Sí? La misma cuenta matemática la voy a calcular para K sub P, pero ¿cuándo? Cuando esté en equilibrio, o sea que cuando se cumpla que ese sistema no va a haber cambio de composición. ¿Sí? Bueno, si estoy en equilibrio, este vale 0, y delta G0 es igual a menos RT logaritmo de K sub P, o sea que esta no es cualquiera. Si bien es la misma expresión matemática, es la expresión matemática para las presiones de equilibrio. O sea que de ahí puedo sacar entonces esa K sub P. ¿Sí? Ahora lo que yo puedo hacer es sustituir acá esto. ¿Sí? En lugar de poner delta G0, pongo menos RT logaritmo de K sub P. ¿Sí? Y si hago propiedad de logaritmos, me va a quedar que el delta G va a ser igual a RT logaritmo de J sub P sobre K sub P. ¿Sí? Muy rápido, voy de vuelta o se entendió. Se entendió. ¿Sí? ¿Todos me siguieron? O sea que sustituí este por este. Y este entonces me queda menos RT logaritmo de K sub P más RT logaritmo de J sub P por propiedad de logaritmo, es una resta de logaritmos, me queda J sub P sobre K sub P. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo este va a ser negativo? Cuando J sub P sea menor que K sub P. Ah, cuando J sub P sea menor a K sub P, este va a ser negativo. Si estos son iguales, esto vale 1, esto vale 0, está bien porque ahí
estoy en equilibrio, entonces J sub P pasa a ser K sub P. Y si este es mayor que este va a ser mayor que 1, este va a ser positivo. Entonces, en lugar de venir de AB a CD, va a ir de CD a AB. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, lo que decíamos recién con, ¿quién era que me hablaba? ¿Manuel? ¿Puede ser? Sí. Ahí está. Como decía Manuel, si J sub P es mayor a K sub P, delta G mayor a 0. ¿Ahí qué va a pasar? De productos a reactivos. Ahí está. En sentido que lo pusimos nosotros la reacción, va a ir de productos a reactivos. ¿Sí? O sea que C y D me van a dar A y B. ¿Sí? Si J sub P es más chico que K sub P, ahí delta G es menor a 0 y ahí sí el sentido directo, el sentido espontáneo es el directo que planteamos nosotros. O sea, de A y B para dar C y D. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí, dime. En el ejercicio que hicimos de calcular eso, Sí. ¿por qué el R que se usa es el 0,082? Eso depende de las unidades que vos quieras tener el delta G. En realidad puedes usar ahí puedes usar cualquier R. Solo que las unidades del delta G van a ser el reflejo del R que vos usás. ¿Sí? Esto no tiene unidades. ¿Sí? El logaritmo no tiene unidades. O sea que el delta G va a heredar las unidades de R. Acá puedo poner 0,082, acá me va a quedar en litros. En general después van a ver que acá usamos o 1,98 en calorías o 8,31 en joule para que este nos quede en calorías en joule, que son más unidades de energía. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, si estos fueran iguales, entonces ya J sub P es en realidad K sub P, o sea que esto es igual a 1 y ahí estoy en equilibrio. Ahí el sistema va a estar en equilibrio. ¿Sí? Entonces esa es la forma de estudiar para dónde va a ser espontáneo nuestro sistema. Acuérdense que siempre va a intentar ir al mínimo de energía. Entonces, la idea es que va a intentar llegar al delta G igual a 0. ¿Sí? Entonces, si este delta G es negativo, va a ir en el sentido directo. Si delta G es positivo, va a ir en el sentido inverso. Y si es igual a 0, se va a quedar ahí tranqui panqui porque está en el mínimo de energía. ¿Sí? Bien. Así es como vamos a estudiar para dónde van a ir los sistemas. Hay muchos de los ejercicios que a veces ponemos y ustedes tienen que ver si van en un sentido u otro. De vuelta, si yo pongo solamente estos dos, lo único que puede hacer es evolucionar hacia C y D. ¿Sí? O si pongo estos dos y C, lo mismo. Lo único que puedo hacer es que venir para el lado de C y D, porque al no tener este, por la razón del artillero, no puede transformarse en A y B. ¿Sí? Bueno, ¿qué diferencia hay entre delta G y delta GC? Vimos recién que nos informaba delta G, ¿no? ¿Qué información sacábamos de delta G? ¿Qué nos El decía? sentido de reacción. El ¿Para sentido qué de la reacción. lado? Ahí. Sí, o sea que delta G nos informa la espontaneidad o termodinámicamente qué debería ocurrir con nuestro sistema. Si se va a desplazar hacia el lado de reactivos, el producto, o si se va a quedar en el equilibrio porque el delta G es igual a 0. Recuerden que esto es información termodinámica. Puede ser que termodinámicamente sea muy factible, pero que cinéticamente se dé muy lentamente. Eso lo van a ver con Angie, la unidad que viene. O sea que acá solamente vemos la parte termodinámica. ¿Y qué nos dice delta GC? El inicial, el Es en principio condiciones mismo. estándar. Ahí va, podría ser en condiciones estándar, pero ¿se acuerdan cómo sacábamos delta G0? ¿O cómo podíamos encontrar delta G0? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la práctica? O sea, en la práctica. Como en el ejercicio. Ahí está, en que delta G0 es igual a menos RT logaritmo de K sub P. O sea que delta G0 tiene relación con la constante. ¿Sí? ¿Cuándo la constante es grande y cuándo es chica?
¿Cuánto Cuando es está acá grande es cuando Depende hay del grado muchos de avance. productos. Depende del grado de avance. O sea, ¿cuándo va a ser grande? Cuando hay muchos productos o el grado de avance es grande. Ahí está. Cuando esto se transformó mucho para acá. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser chica? Cuando este apenas se dé de lugar a 6D. Eso depende también de dónde esté el mínimo, como veíamos hoy, ¿no? A ver si no me voy muy lejos. No se me cuelga el programa porque esta compu ya está viejita. Acá, ¿no? Ven que este mínimo, dependiendo de los potenciales, puede estar o muy volcado para acá, no tiene por qué estar acá en el medio, ¿no? Acá está bastante en el medio, me está un poco corrido para acá, pero no tiene por qué. Puede estar o más para acá o más para acá. ¿Sí? Sí, es cierto que en el equilibrio este va a ser un mínimo, o sea que esto va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, ese delta G0 lo que nos va a indicar entonces es, en definitiva, la magnitud de la K sub P. Y la K sub P lo que me está informando es cuán desplazado está hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? ¿Se entienden? Entonces, en definitiva, lo que me va a decir el delta G0 es cuán desplazado está el equilibrio. O sea, si hubo mucha transformación de A y B en C y D, o si hubo apenas un poco de transformación. ¿Sí? Que eso va a depender de dónde esté el mínimo, en definitiva, lo que les decía recién. ¿Sí? Ya que hay reacciones que A y B dan poco C y D, y hay reacciones en que pueden transformar A y B en casi todo C y D. ¿Sí? Eso, ¿sí? Depende de dónde esté el mínimo, como veíamos hoy. Entonces, la diferencia está entonces. Importante es que este me dice para dónde es espontáneo el sistema. Si este es negativo, no hay vuelta. Va a ir hacia C y D. Si este es positivo, va a ir de C y D a A y B. De vuelta, necesito tener los reactivos, ¿no? Si no tengo C y D, no va a ir para acá. Pero bueno, delta G tampoco me va a dar positivo en ese caso. Pero en cambio este lo que me dice no me dice nada de la espontaneidad, aunque a veces lo asociamos, porque si esto es muy negativo, muy positivo, si tiene un valor muy alto, es muy poco probable que no sea espontáneo o en un sentido o en el otro. Pero entonces, lo que me está informando, en definitiva, es cuán desplazado está este equilibrio. O sea que depende de este valor de acá. ¿Sí? Y de vuelta, por las dudas, esa K sub P significa que si es muy grande, que se transformó esto en esto. Pero no me dice a qué velocidad se estaba, ¿no? De vuelta puede ser muy lento o muy rápido. Eso lo van a ver después con Angie en la última unidad, ¿sí? Acá lo estamos viendo desde el punto de vista termodinámico. O sea que termodinámicamente es lo que factiblemente pase, porque el sistema va a buscar siempre el mínimo de energía. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien se perdió? No. Bien. ¿Está clara entonces la diferencia entre este y este? Este me dice la espontaneidad. Este es una magnitud que me dice más o menos cuán desplazado va a estar ese equilibrio. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahí tienen la cosa. Bueno, esto es un poco lo que vamos a ver acá. ¿Sí? Si la K sub P es igual a 1, significa que esto se transformó en igual medida que esto. O sea que esta relación es igual a esto. O sea que ahí sí va a estar en el medio. ¿Sí? Ahí, esta es mi duda de nuevo. Ahí, ¿en qué unidades queda la KSUP? No tiene unidades, ¿no? Ahora vamos a ver porque a partir de este año nos adherimos a la UPAC Sí. y va a haber un cambio con respecto al año pasado. Los que no hicieron el año pasado, esto lo van a ver como nuevo. Los que vienen del año pasado van a ver que vamos a hacer un cambio. En realidad, de acuerdo para ayornarnos a la UPAC, ahora acá SUP sí va a tener unidades, ¿sí? Y a la que no tiene unidades, que nosotros era la K sub P que nosotros consideráramos, la vamos a llamar K cerito, K con un cero arriba. ¿Sí? Ah, Pero lo vamos a ver ahora después más en detalle, porque no, es un cambio que hicimos este año a pedido de distintos libros
y que ahora la IUPAC ha cambiado un poquito la nomenclatura. O sea que la K sub P, esta que tenemos acá, sí va a tener unidades, va a ser según las unidades que le ponga acá. Por ejemplo, si acá pongo en presión en atmósferas, esto me va a quedar en atmósferas a determinado coeficiente porque depende. La que no tiene unidades, lo que pasaba es que va a ser la presión sobre la presión de referencia, que según UPAC la presión de referencia es un bar. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, si acá pusiéramos, yo qué sé, miden ustedes y les da 720 milímetros de mercurio, tendríamos que dividir esa presión de C sobre su presión de referencia, que pasados de bar a milímetros de mercurio serían 750. Entonces, cada una de las presiones deberíamos dividirlo sobre la presión de referencia, que es 7 milímetros de mercurio, que después van a ver ustedes en el lab. Cada una de estas deberíamos dividirlo sobre 750 elevado a la C. Entonces, como es la presión sobre la presión de referencia, las unidades se cancelan y esa K sub cerito no va a tener unidad. ¿Sí? Eso es un cambio que hicimos, nosotros que hicimos el año pasado, los explicamos mejor en el laboratorio para que no se confundan, porque hasta el año pasado sí considerábamos que K sub P no tenía unidades, porque era la presión sobre la presión de referencia. O sea que es como si esta productoria la dividiéramos sobre una productoria igual, pero de presiones de referencia. ¿Sí? No sé si se entendió, fue muy confuso, igual lo vemos más en detalle en el laboratorio. Esto se lo vamos a explicar bien ahí. ¿Sí? Pero de ahí surge la idea de que la K sub P no tenía unidades, porque en realidad lo que pasaba era que la presión la dividíamos sobre la presión de referencia. Entonces ahí Ah, perdía pero las unidades. Sí, cuando, o sea, normalmente tú la sacas, a la K sub P la calculas sacándola del delta G, cero, ¿no? O sea, sí, con la de E a la delta menos delta G0. sí. Si el delta G0 ese Para, está para en que, para kilojoule, que, por ejemplo. para que voy para acá. Ahí, acá, ¿no? ¿Para dónde está? Esto. Sí, esto es lo que vos me decís, ¿no? Sí, Sí. ahí está. Bien, ahí vamos a donde tú me decís. Sí, Ponele, o dime. sea, o sea, ponele que en el, no sé, en un ejercicio te pidan calcular la K sub P y te den el delta G0, ¿no? Ujú. O sea, tú tienes el delta G0 ese en, no sé, kilojoule, ponele. Bien. El R lo tienes que poner en joules y bueno, y Eh, dividirlo entre 1000. O bueno, en kilojoule. El error lo pongo en ah, por kilojoule. eso. Las mismas unidades que este. Por ejemplo, si acá me dieron 10,7 kilojoule, este es 8,31 por 10 a la menos 3 joule. Está perfecto. ¿Sí? Entonces, esto se va a ir con esto. Esto, ¿se acuerdan que si, el logaritmo, no sé si eso lo vieron? El logaritmo no tiene unidad. Sí, sí. Esto no tiene unidad. ¿Sí? Así que acá este delta G0 y esta DR tienen que tener las mismas unidades. Las unidades de R además están sobre una temperatura, o sea que por va a tener las mismas unidades que este. O sea, siempre es calorías sobre Kelvin, ¿no? O Joule sobre Kelvin, ¿sí? El R. Bien, perfecto. Siempre decimos caloría, nada más no le damos bolilla, pero en realidad es caloría sobre Kelvin. ¿Sí? Igual después en el laboratorio vamos a ver bien la diferencia que vamos a hacer este año entre K sub P y K0. ¿Sí? Vamos a dejar K sub P con unidades, K sub 0 le vamos a poner a la tradicional K sub P que usábamos nosotros que no teníamos. Eso incluso en la cátedra fue este año que hicimos el cambio, a pedido de que la IUPAC había hecho ese cambio, entonces queríamos ayornarnos a ese cambio. Es más que nada una cuestión de formalidad, nos van a ver más o menos. No va a cambiar mucho lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Dudas? ¿Más preguntas? ¿No? No, no. Bien, y acá es más o menos lo que estábamos hablando hoy. Ven que el delta G me va a decir más o menos cuán corrido está o cuán desplazado está ese equilibrio. Si tenemos un delta G
0 igual a 0, la K sub P vale 1, o sea que voy a estar en el medio. Si el de la K sub P es mayor a 1, o sea que estoy muy desplazado hacia C y D, este delta G0 va a ser negativo. Y si la K sub P es menor a 1, o sea que apenas A y B se transforman para dar C y D, este delta G va a ser positivo, y lo único que va a pasar es que el mínimo se va a venir para este lado. ¿Sí? Esto, toda la idea es para que vean que delta G0 lo que me dice es cuán desplazado está ese equilibrio. O sea, si A y B termodinámicamente tienen tendencia a formar bastante C y D o solo un poquito de C. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sigo? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Otros? ¿Sigo? Sí. Bueno, acá les voy a poner distintas expresiones de la constante. La que vamos a usar mucho nosotros es K sub P o K sub 0, dependiendo de si hacemos ese cambio, y que va a ser la productoria de presión. Pero pueden haber visto, sobre todo en analítica, la K sub X, que va a ser la productoria de las fracciones molares. ¿Sí? Es igual a la misma expresión de hoy, solo que en lugar de presiones va a estar en fracciones molares. ¿Se acuerdan que la fracción molar qué era? Cantidad de moles de la sustancia por el sobre total. Sobre moles totales. Ahí está. Mirá que me pusieron la tele muy alta abajo y se va a escuchar el partido de fondo, así que voy a cerrar la puerta. Esperen un segundo. Bueno, ahora sí creo que saqué el Google de... Bien, eso sería entonces en función de K sub X, que esto lo vamos a usar muy poco nosotros. De repente en analítica lo hacen un poco más. Podríamos ponerlo en función de las concentraciones. Eso sería la misma expresión, pero en función de concentraciones. O la otra que vamos a usar un poco más nosotros es la K sub N, que es en función de los moles. Ya que, por ejemplo, para lo que vimos hoy sería moles de C elevado a la C por moles de D elevado a la D, sobre moles de A elevado a la A y por moles de B elevado a la B. ¿Sí? O sea que sería en función del número de moles. Estas serían básicamente las expresiones de la constante. La que más usamos va a ser esta. Y la otra que vamos a usar bastante va a ser la K sub N. ¿De acuerdo? No sé si ya las habían visto en algún otro curso. Estos sobre todo son más para soluciones, por eso de repente la usan más en analítica. Bien. Lo otro que vamos a dar hoy, porque también lo vamos a ver en nuestro laboratorio de jueves, viernes y lunes, va a ser el efecto de la temperatura. ¿Hasta acá alguna duda? Esto es como lo básico de equilibrio, no sé si alguno tiene alguna duda hasta acá. ¿No? ¿Sigo? Hola. Sí. Bien. Vamos a ver ahora el efecto de la temperatura. Vimos que cuando el sistema estaba en equilibrio se cumplía que delta G era igual a 0 y podía poner delta G0 igual menos RT logaritmo de una productoria de presión, que no eran cualquiera valor, sino que tenía la relación con las presiones de equilibrio. Ese valor dependía de la temperatura. Así que si ahora variamos esa temperatura, va a variar esa constante. ¿De acuerdo? Bueno, eso se está estudiado por una ecuación que se llama ecuación de Van Hoff, ¿sí? Que estudiaron Gibbs y Helmholtz. Esto, bueno, acá tienen todo un desarrollo. Acá lo importante es que se va a cumplir esto de acá, ¿sí? Esto es la de Van Hoff, ¿sí? Y si suponemos que el delta H0 es constante, se cumple que el logaritmo de la K sub P a una determinada temperatura sobre la K sub P a otra temperatura va a ser aproximadamente
menos delta H0 sobre R igual a 1 sobre temperatura, la temperatura de la de arriba, menos 1 sobre la temperatura de la de abajo. O sea que, ¿qué me permite esto? Y acá tenemos varias posibilidades. Podemos obtener la K sub P a una temperatura distinta a la que estuvimos trabajando. Si trabajamos a distintas temperaturas, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio, podemos calcular el delta H0, ¿sí? O en algún ejercicio puede aparecer que tenemos las constantes, tenemos el delta H0 y queremos ver qué temperatura es la que nos está faltando. O sea que en los ejercicios puede aparecer como incógnita una de estas dos, o esta, o uno de estos dos. En el laboratorio lo que vamos a hacer es establecer las presiones y con ello la constante de equilibrio a una determinada temperatura a otra y con eso determinar el delta H. Solo que esto sería si tengo dos valores. Si tengo más de dos valores, lo que voy a tener es una ecuación de este tipo. Entonces, ahí voy variando. Por ejemplo, en el laboratorio vamos a hacer 4 o 5 temperaturas. Vamos a tener 4 o 5 K sub P. 4 o 5 temperaturas, graficamos logaritmo de K sub P versus 1 sobre T, y la pendiente de esa recta va a ser el delta H. ¿Sí? Nos va a quedar algo así. Entonces lo que vamos a intentar hacer en el laboratorio es encontrar el delta H0 de una reacción. ¿Qué vamos a hacer entonces? Fijamos varias temperaturas, con esa temperatura encontramos la constante de equilibrio a esa temperatura, graficamos logaritmo de K sub P versus 1 sobre T y ahí obtenemos el delta H de la temperatura. Sí, esto es una de las cosas que vamos a hacer en el lab. ¿Sí? Entonces, con el termostato, como hicimos en presión de vapor, ¿se acuerdan? Va a ser yo creo que a algunos les mostré porque ya estaba armado el equipo. Ahí vamos a ir variando la temperatura con el termostato. Con eso nos va a hacer variar la K sub P, que vieron que dependía de la temperatura. Obtenemos la constante. Esto lo fijamos nosotros. Hacemos logaritmo de la K sub P y graficamos logaritmo de K sub P versus 1 sobre T y ahí obtenemos el delta H. Delta H0. ¿Se acuerdan qué nos decía el delta H? ¿Qué nos informaba el delta H? ¿No? Nadie tiene contacto con el delta H. ¿Qué nos decía el delta H? ¿Qué pasaba si el delta H era positivo o si era negativo? Si era ¿No? endotérmica o exotérmica. Ahí, ¿sí? Nos da una idea de la transferencia de calor, si la reacción era endotérmica o exotérmica. Si la reacción es exotérmica, el delta H0 va a ser menor a 0, y se tiene que cumplir que si aumento la temperatura, el logaritmo de K sub P bajo sea la K sub P baja. ¿Se acuerdan cuando era más chico o más grande la K sub P? Lo vimos recién. Y K sub P era más grande, ¿qué significaba? Mayor grado de avance. Mayor grado de avance. O sea que eso tiene que ver un poco con esto. Ven que si es exotérmica va expendiendo calor, si yo aumento la temperatura, el sistema va a reaccionar tratando de ir hacia el lado de menor desprendimiento de calor. O sea que va en forma contraria. A su vez, si la reacción es endotérmica, el delta H0 va a ser mayor a 0. Eso tiene que corroborarse que si aumento la temperatura, va a aumentar la K sub P. O sea que estoy dando energía, el sistema va a ir hacia el lado donde consume energía. ¿Sí? Bien. Bueno, esto vamos a tratar de ver si efectivamente en el laboratorio vamos a obtener el delta H0, vamos a obtener un signo de ese delta H0 y vemos si se corresponde con que aumentando la temperatura baja o sube K sub P. ¿Sí? Esa es una de las cosas, una de las cosas que vamos a obtener del laboratorio. Y si la baja es el inverso, para ambos. ¿Cómo? Si El bajas, inverso. claro, o sea, si bajas de la temperatura en una exotérmica, sube a K sub P. Y si le baja la temperatura en una endotérmica, Exacto, sí, baja sí, K sí, sub P. correcto, exacto. Solo que en este caso lo que vamos a hacer es ir aumentando, pero está, por eso lo pusimos subiendo
pero sí, si acá si es exotérmica y bajo la temperatura, esto debería aumentar. La misma razón de hoy, ¿no? Si bajo la temperatura le estoy sacando energía, la reacción va a tratar de ir hacia el lado donde desprenda energía. ¿Sí? Bien. Bueno, vieron que para ver si el sistema era espontáneo o no, hacíamos el estudio del Tajet, ¿sí? Pero deben haber oído hablar del famoso principio de Le Chatelier, ¿o no? Sí. Esto es una Sí. creencia, en el liceo, en el secundaria, tienen que haber oído hablar. Bueno, Le Chatelier es lo que hace también es tratar de predecir hacia dónde va el sistema de acuerdo a una perturbación. O sea que esto es a partir de una perturbación. Ya que ya estoy en equilibrio, hago algo. Ese algo puede ser aumentar la temperatura, agregar un reactivo, agregar un producto, cambiarle la presión o cambiar el volumen. Entonces lo que en principio Le Chatelier establece es, bueno, según la perturbación que yo le hice al sistema, cómo respondería mi equilibrio. Entonces, lo que decía es, cuando se perturba un sistema en equilibrio, responde tendiendo a minimizar el efecto de la perturbación. Un poco lo que hablábamos recién. Si la reacción es exotérmica de aumento T, va a ir hacia el lado de los reactivos porque para el lado directo es exotérmica, desprende calor. Si yo le di calor, lo que va a tratar es consumir calor y no desplantar. Lo mismo acá, ¿no? Si es endotérmica, si aumenta la temperatura, va a tratar de ir hacia el lado de los productos porque en ese caso consumo calor. ¿Sí? Es un poco esto, está bien de acuerdo con los objetivos. ¿Sí? Y en general predice los mismos comportamientos que antes se explicaron en base a ecuaciones termodinámicas. O sea que nosotros tenemos las ecuaciones termodinámicas que vimos recién, el cálculo de delta G, para establecer si la reacción va a ir en el sentido directo que lo planteamos nosotros o en el sentido inverso que lo planteamos nosotros. ¿Sí? Nosotros hacemos una perturbación, por ejemplo, no quiero ir muy lejos, pero por ejemplo, si esto está en equilibrio, acá estas composiciones son constantes. ¿Sí? Ahora, si yo agrego C, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar hacia la izquierda. Se va a desplazar hacia A y B, ¿no? Porque acá cambié la constante de equilibrio, se hizo más grande el numerador, ¿sí? Entonces va a ir para acá. Si agrego A, al revés, este va a venir para acá. ¿Sí? Si cambio la temperatura, ¿para dónde va a ir? Depende. Depende de si es endotérmica o exotérmica. Pero ahí lo que tendríamos que ver es cuál sería la nueva constante de equilibrio. Ahí tendríamos J sub P y K sub P, y con, de vuelta, estudiando el delta G, podemos ver si va hacia el lado de los reactivos o hacia los productos. Bueno, lo que hace Le Chatelier es un poco eso, es ver, según la perturbación que hacemos, cómo respondería el sistema para tratar de minimizar esa perturbación. ¿Sí? Bueno, Le Chatelier tiene sus fanáticos a favor y algunos detractores. Mismo nosotros dentro de la cátedra tenemos grandes fanáticos, son del club de amigos de Le Chatelier y lo defienden a capa y espada. Hay gente que dice que en algunos casos Le Chatelier no se cumple. Los fanáticos dicen que siempre se cumple, solamente que hay que definir bien el sistema, parecido a lo que veían con los ejercicios de Angie que según cómo definieran el sistema, podría ser muy fácil o muy difícil la resolución de ese sistema. Bueno, hay algunos casos en que es bastante difícil definir el sistema, entonces es bastante difícil utilizar Le Chatelier. Lo cual no quiere decir que no se cumpla, sino que habría que ver si efectivamente son las condiciones que planteó Le Chatelier. ¿Sí? Acá en el teórico yo antes tenía un par de ejemplos en los cuales era complicado ver si Le Chatelier se cumplió o no. Lo saqué porque no agregaban demasiado. Simplemente es la idea que tengan de que Le Chatelier les puede servir mucho siempre y cuando definan bien el sistema, porque la idea de Le Chatelier es esa, es esta que decíamos acá, ¿no? Si hace una perturbación, el sistema va a tender a minimizar esa perturbación, como veíamos recién. Sí,
aumentamos la temperatura y es endotérmico, va a tratar de ir hacia el lado de los productos. Si aumentamos la temperatura y es exotérmico, va a tratar de ir hacia el lado de los reactivos, porque ahí minimiza el efecto ese del aumento de temperatura que hicimos. Acá tienen algunas de las posibles variaciones. ¿Sí? Acá les armé una tablita. Estos serían sistemas en que es fácil definir el sistema, entonces es más fácil predecir lo que dice el EJT. Entonces, esto les puede ayudar, intuitivamente les puede decir para si están bien en lo que va. De vuelta, el que no falla nunca, siempre que haya posibilidades de calcularlo, es con delta G. Con delta G, no, si da negativo, va hacia los productos. Si da positivo, va a ir hacia los reactivos. Entonces, no hay vuelta. Muchas veces nos sirve rápidamente para dar lo que vimos recién con Emanuela, ¿no? Si agrego C, va a ir hacia el lado de A y B. Si agrego A, va a ir hacia el lado de C y D. Eso rápidamente lo podemos ver. Hay veces que es más difícil, por ejemplo, si aumento el volumen, aumento la presión, ¿sí? O si aumenta la temperatura, es un poquito más difícil de ver porque tendría que tener alguna otra información. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya habían visto el Letelier? Sí. Bien. No sé si si eran fanáticos del Letelier o anti-Letelier. Bueno, anti no hay, pero hay algunos que dicen que en algunas condiciones el Letelier no se cumple. Esto incluso yo tenía ahí un artículo en el cual había dos científicos que se mandaron terrible estudio viendo unos casos en que es complicado usar el Letelier. En alguna versión, incluso algunos docentes de la cátedra dicen que en algunos casos no se cumple. Así que, como ven, hay distintas versiones. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Sí? Bueno, esta es la síntesis de Haber, la formación del NH3. Nos dan como datos la K sub P. Nos dicen que la delta H de formación del amoníaco a 2,98 es 46,1 kJ por mol. La primera pregunta sería, la pregunta A sería, ¿cuál sería la K sub P a 500 Kelvin? Y la segunda, el efecto sobre la composición al aumentar 10 veces la presión a volumen constante. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué es eso? No, ni idea. Nada, alguien que diga algo para ver por dónde arrancamos. ¿No? 0 ideas ya se consumió después de 1,5 de teórico. Bueno, acá lo que vimos recién, ¿no? Vieron que recién acá teníamos, ¿sí?, la ecuación de Van Hoff. Entonces acá nos están dando o algo parecido a ese. Nos están dando esta, nos piden esta, y en realidad tenemos estas dos. Una es 2,98 y otra la temperatura que nos piden. Así que en definitiva es como que nos están diciendo que usemos Van Hoff, y el dato que nos falta es uno de estas dos. Y yo acá puedo elegir cualquiera, esta 2,98 o esta 500, o al revés, pero tengo que ser coherente acá. ¿Sí? La única duda que nos puede quedar es que nos dicen que es el delta H de formación de amoníaco. Pues no nos dice nada de nitrógeno y hidrógeno, ¿sí? Pero ahí, ¿qué sucede? Están en el ¿qué pasó? De vuelta están en su estado elemental, así que eso es valencia. ¿Bien? Así que ahí el delta H va a ser 2 por el de amoníaco. 2 porque, de vuelta, acuérdense que tienen que ver. Yo podría haber planteado esta reacción con un medio de estos, 3 medios de este y dando uno solo de este, y la K sub P sería distinta como vimos hoy. Así que acá es para generar 2 moles de amoníaco. Bien, con eso entonces calculamos el delta H. Vieron que ahí la reacción
es exotérmica porque es negativa, así que si aumenta la temperatura debería bajar la K sub P. Eso en realidad no nos están pidiendo, pero nos va a servir para cuando tengamos acá el resultado, ver si efectivamente es coherente y nos sirve para ver si no nos equivocamos en la ecuación que vimos recién. ¿Sí? O sea que esperaríamos que esta baje, ¿no? Porque el delta H es negativo. ¿Sí? Bien, y ahí simplemente es usar la Graham-Cox. Acá puse 500 abajo, voy a haberlo puesto arriba, lo único que cambiarían de lugar estos dos, ¿no? Y ven que efectivamente la K sub P va a ser mucho más chica. ¿Sí? Así que ahí tienen una de los probables ejercicios que yo les había planteado. Ven que les dije que podíamos pedirles que obtuvieran una de estas dos, o una de estas dos. En el laboratorio lo que vamos a hacer es tomar la temperatura, con esa temperatura calcular la presión, con la presión la K sub P para cada temperatura y obtener el delta H0. En este ejercicio nos daban el delta H0, un poco camuflado, pero nos daban. Nos decían las dos temperaturas y nos daban una de estas dos. Con eso calculamos la otra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Muy rápido, voy de vuelta, se perdieron. Ya no queda nadie en el teórico, se fueron todos. Solo me está hablando Manuel. Se El entendió, resto sí. anda por ahí. Bien. A cualquier cosa pegan el chip. Ven que lo que les decía hoy, no me preguntaba si era endotérmico o exotérmico o nada, pero me sirve saber ese dato de si es negativo. Va a disminuir la constante porque después acá me puedo haber equivocado en poner este acá y me puedo haber dado distinto la cuenta. Yo después puedo corroborar si efectivamente puse bien los términos porque este tenía que dar menor a este. ¿Sí? Bueno, lo último que vamos a ver hoy, ya los dejo para ir con el gran Bellucci, es la relación entre la K sub P y K sub E. ¿Sí? Ven que acá calculamos K sub P. La ventaja de K sub P, por la que siempre vamos a tratar de calcular K sub P, es que K sub P solamente depende de la temperatura. En cambio, K sub N, que se acuerdan que es la misma productoria, pero en función de los números de moles, además de la temperatura, depende de la presión. Y estas son las dos relaciones que puede haber entre los dos. Ven que una está en función de la presión y otra en volumen. Ven que esto es igual a esto si ven la ley de los gases. Lo que pasa es que a veces me conviene usar esta, si estoy trabajando con presión constante, a veces me conviene usar esta, si estoy trabajando con volumen constante. Pero ven que P por B es igual a NRT, o sea que esto es igual a esto. ¿Sí? ¿Qué es este delta nu que está acá? Es la variación de moles. Por ejemplo, en la reacción que teníamos hoy, teníamos A moles de A más B moles de B menos C moles de C más D moles de D. Pero son solamente los gaseosos. O sea que si hay algún sólido, algún líquido, acá no interviene. Y siempre es, un delta siempre es final menos inicial. O sea que en este caso sería los de C más los de D menos los de A más B, ¿no? ¿Sí? Siempre va a ser final menos inicial. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja? Porque siempre vamos a tratar de calcular K sub P, porque esta, por más que yo varíe el volumen o la presión, este es constante. En cambio, este sí va a variar. Pero probablemente, por ejemplo, en algún ejercicio, yo les pueda haber dado la información de que, por ejemplo, en este de acá, ¿sí? Les digo que reaccionaron 2 moles de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno, por poner algo. Entonces les doy información en moles. Con esa información en moles ustedes calcularían K sub N, pero no K sub P. Entonces, para pasar de K sub N a K sub P, acuérdense que tienen que usar esto. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de calcular K sub P? ¿Por qué no lo hago todo en K sub N? Porque después, si me piden esto que nos pedían acá, ¿sí? Esta solamente en función de la temperatura. Entonces, esta queda fija. Yo varío P o varío B y esta no varía. En cambio, K sub N sí va.
o caso n puede variar, ¿sí? No va a variar si esto vale 0. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas, quejas, otros? No. Bueno, lo único que les comento antes de despedirlos es que, bueno, en el laboratorio lo que vamos a hacer es parecido a esto, ¿sí? O esto con un poquito más. La idea va a ser entonces calcular la presión a determinada temperatura, lo vamos a fijar con el termostato, vamos a calcular la presión, vamos a obtener la presión, con la presión obtenemos la K sub P a 4 o 5 temperaturas, dependiendo del tiempo que demoremos. Con eso vamos a calcular el delta H. ¿Sí? Entonces, para la práctica vamos a obtener la K sub P para cada temperatura, delta G0 para cada temperatura, el delta H0, y podemos obtener el delta S0, que ahí después vemos en el laboratorio donde lo sacamos. ¿Sí? ¿Está claro? No sé si O ya sea, lo- hay laboratorio esta semana. Sí, el jueves empezamos laboratorio. Bien. ¿Sí? O sea que va a ser jueves, viernes y lunes. ¿Sí? Y una consulta, Sí. ¿vas a subir alguna práctica? Perdón. ¿Viste cómo lo subiste para todos los laboratorios anteriores? Sí, Para estudiar y eso. sí, que ya tenía que haberla subido, pero ya la subo ahora los dejo y ya la subo. Sí, Bárbaro. hoy me acordé, yo pensé que la había subido el martes y no, el otro día y no la subí. Bien, ¿dudas, quejas, otros? ¿No? No, ninguno. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces Nos vemos el jueves. en el teórico el martes Nos y vemos. en el laboratorio el jueves. Bien. Vale. Hasta luego, buenas noches.